Y bien, en el día de hoy quiero traer un pensamiento de la palabra de Dios y es de la ley del pensamiento. La ley del pensamiento, repito, la ley del pensamiento. La ley del pensamiento es una ley que Dios ha puesto en nuestras vidas. Él nos puso un cerebro para pensar y nosotros pensamos, el cerebro piensa muchas cosas. El cerebro piensa muchas cosas de diferentes formas. Si es de amar, de amar. Si es de odiar. Porque lo bueno y lo malo existe. Si es de vengarse. Si es de ayudar al prójimo. Si es de reír, pues uno ríe y goza. Si es tiempo de tristeza, pues el cerebro se pone triste, te manda señal a tu cuerpo. Por eso que cuando tú ves a alguien que no habla mucho, pero tú puedes ver su manifestación de su actitud, en su mirada, en su forma de ver, en su posición. Eso se llama eh, cuerpo, cuerpo corporal, o sea, que tú puedes ver a alguien cómo actúa en su cuerpo sin hablar. O sea que se llama, como decir, tú estás leyendo su forma estás estudiando su comportamiento en su cuerpo. Entonces, como estamos hablando, esto se llama cuerpo corporal. Tu cuerpo habla sin tú hablar. Si estás triste, tu cuerpo lo va a demostrar con tus ojos, tu mirada, tus acciones. Si estás alegre, tu cuerpo lo va a reflejar a los demás sin que tú hables, que estás contento, alegre por tu sonrisa, tu forma de ver, de expresarte. Entonces, el pensamiento viene a nuestro cerebro y nuestro pensamiento le da la orden a nuestro cuerpo. Entonces, por eso hoy quiero hablar de los pensamientos, la ley del pensamiento. La ley del pensamiento es que primeramente viene el pensamiento. Primeramente viene el pensamiento. Primero, digo otra vez, primeramente viene el pensamiento. El pensamiento viene y, y cuando se ejecuta en tu cerebro y lo mantienes. Ese pensamiento que vino se mantiene, porque hay muchos pensamientos que vienen a tu mente, pero se van, desaparecen. Pero hay pensamientos que se quedan continuamente en tu cerebro. Entonces ya una vez que esos pensamientos se quedaron continuamente en tu cerebro, sea del mal o el bien, sea de lo que pienses de diferentes formas, alegría, tristeza, lo que sea, entonces ya es una orden que le dio, el pensamiento le dio una orden a tu cerebro de que actúe. Entonces al actuar significa que ya va a actuar, sea en lo negativo o lo positivo. Entonces, el pensamiento es una ley que se ejecuta en el cerebro. Y entonces ahí viene la orden a tu cuerpo. Si es del bien, tú vas a hacer el bien a tu prójimo, tú vas a amar, tú vas a entender, vas a comprender. En el matrimonio, si es para bien, tu pensamiento va a decir ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos. Tu pensamiento va a decir haz el bien, trabaja para tu familia, haz el bien, trata de hacer lo mejor por tu familia. Estamos hablando de un pensamiento en la familia y llegó y se ejecutó y el cuerpo responde a ese pensamiento. Si es para el mal,
el pensamiento va a decir lo contrario. O no ames, odia, traiciona, no ames a tu esposo, no ames a tu esposa, sé infiel, no te preocupes mucho por tu familia, no te comienza a no interesarte por tu familia, no interesarte por tus hijos, y comienzas a hacer cosas malas. Y ahí vienen los hábitos, por ejemplo, el alcohol, drogas, ambiente con gente que no te conviene, son pensamientos de leyes. Entonces la ley del pensamiento te dice o haz lo bueno o haz lo malo, o amas o no amas. Entonces ahí está la situación que, como dije al principio, este mensaje es de la ley del pensamiento. Y te pregunto, ¿qué pensamiento, qué piensas? ¿Qué piensas? Porque una vez que tú piensas algo, sea malo o bueno, cuando ya se convierta en la ley, entonces lo vas a ejecutar. Mientras no se convierta en ley, no se puede ejecutar. O sea, repito, muchos pensamientos vienen a tu mente, pero muchos se van. No, ni lo piensan muchas veces, pero hay pensamientos que se quedan. Y en eso tienes que tener cuidado cuáles son los que se quedan y están continuamente en tu mente, que son los que van a actuar, sea como dije, para el bien o para el mal. Entonces, estamos aprendiendo que el pensamiento es una ley y se convierte en un pensamiento original. ¿Qué es original? Algo que es propio, algo que es valioso, algo que es verdadero, porque es original, no es falso. Entonces, el pensamiento es original, no es falso y no engaña, sea para el bien o para el mal. Y vienen las ideas, ideas que vienen a tu mente, porque el cerebro, como te dije, la ley de pensamiento se convierte también en ideas para el bien o para el mal, ideas de hacer negocio, de prosperar, de hacer el bien, ideas malas de hacer el mal. Y como te dije, tienes que saber cuál es tu pensamiento. Entonces, el pensamiento vino antes de la idea. Repito, el pensamiento vino antes de la idea. Porque el pensamiento es lo que tú piensas, lo que se quedó, está en tu mente y se convierte en una idea. La idea para ejecutar lo que tú vas a hacer. Como dije, el bien o el mal. Pero dije ya hace rato, pensamientos vienen muchos a nuestra mente y se van, pero hay algunos que se quedan, sea para el bien o el mal, y esos son los que tú tienes que tener, vigilar tu mente, tu pensamiento, porque después que se conviertan en ideas, ya se convierten en una ley de ejecutar lo que tú vas a hacer. Mientras vengan ideas que no permanezcan en tu mente, no se convierten en leyes, no se convierten en ideas. Pero una vez que ese pensamiento se quedó continuamente en tu cerebro, ya se convierte en idea, en pensamiento, y se convierte en ley para ejecutar. Entonces, hay que tener cuidado con los pensamientos, porque los pensamientos son poderosos, son palabras que vienen a tu mente, las palabras son poderosas. La palabra de Dios dice que hay poder en lo que tú dices. Si tú hablas negativo, lo negativo te va a venir. Si hablas lo positivo te va a venir. Si tú hablas pobreza, enfermedad, que no eres nadie, no vales nada, te vas a morir, pues eso es lo que te vas a venir. Viene enfermedad, te vas a morir y viene calamidad a tu vida. Si hablas positivo, que Dios te va a bendecir, que Dios está contigo, que Dios está contigo como poderoso gigante y que tú estás creyendo en Dios y que tú crees en sus promesas y tú las crees y la dices y la confiesas, y ya
entonces te viene bien porque las palabras tienen poder, se convierten en pensamiento. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay personas no, que viene un pensamiento y rápido lo ejecutan y por eso que hay malas decisiones. Hiciste algo que no tenías que hacer, te apresuraste, hiciste algo sin orar, sin hablar con Dios, fuiste a un viaje, te mudaste y no le preguntaste a Dios y te mudaste porque te dio la gana y no consultaste con Dios y después allá te fue todo mal y entonces viene el lloro y tú dices, Dios mío, ¿qué pasó? Y Dios te va a decir, no oraste, no te comunicaste conmigo porque vino un pensamiento de mudarte sin tu consultar a Dios. Si tú eres cristiano, ya tú sabes que tú no te mandas, tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Entonces, hay que tener cuidado porque los pensamientos, cuando los ejecutas en tu mente, se convierten en una ley y ya, si es negativo, vas a actuar locamente y después vienen las consecuencias. Por eso tenemos que tener cuidado. Mire, los pensamientos son como alguien que pensó tener un hijo con su esposa y lo planearon. Entonces hay millones de espermas, según los doctores, que van al óvulo, pero de los millones que hay, solamente una es la que puede ovular el huevo, la matriz, y ahí es que viene el baby. Imagínate, son millones de espermas, pero solamente una llega. Entonces, por eso te dije, hay miles de pensamientos que vienen a uno, pero no todos se quedan. Viene uno y ese es el que se manifestó. Entonces, ahí, en ejemplo de la mujer con el esposo que planearon tener un hijo, vino un día y se manifestó. A veces se coge años en tener un baby, porque también hay Dios decide también cuál es la esperma que va a llegar al momento clave de ese pensamiento, de ese matrimonio que quisieran tener un hijo. Bueno, yo espero que este mensaje llegue a muchos. Dios te bendiga una vez más. Nos veremos en el próximo video. Bendiciones.